Bueno, continuamos. La tercera y última comparecencia de hoy es la de don Luis Enrique Delgado Valiente, jefe de sección de Biodiversidad de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura. Señor Delgado Valiente, buenas tardes ya. Agradecemos su presencia en esta comisión a la que ha sido convocado para que informe sobre lo que conozca en el ejercicio de sus funciones del proyecto de regadío de Tierra de Barro. Aunque en la comunicación que le hemos enviado constan los términos del debate y sus derechos y obligaciones en relación con la comparecencia, paso a informarle de cómo se va a desarrollar su comparecencia. Como sabe, su convocatoria ante este órgano se ha efectuado con el fin de que pueda aportar datos e información sobre hechos que ayuden al esclarecimiento de asuntos objeto de la investigación que nos ocupa, es decir, todo aquello que pudiera ser de interés en relación con el proyecto de regadío de Tierra de Barro. En el requerimiento efectuado por la presidenta de la Cámara se le ha informado sobre sus derechos y sobre las responsabilidades en las que podría incurrir si faltara a la verdad en su testimonio. Los diputados y diputadas de esta comisión tienen derecho a formularle cuantas preguntas estimen oportunas y usted tendrá derecho, indicándolo en tal sentido, a no contestarlas. Le informo de nuevo cómo vamos a sustanciar el debate. En primer lugar, intervendrá el portavoz del grupo parlamentario que ha propuesto su comparecencia, quien justificará la misma. A continuación, tendrá usted un tiempo máximo de 5 minutos para exponer lo que estime oportuno. Le ruego en este turno, si no le importa, exponga brevemente si es correcto el cargo que ostenta y las responsabilidades técnicas o el conocimiento que ha podido tener respecto al proyecto de regadío de Tierra de Barro. Seguidamente será el turno de los portavoces de los grupos parlamentarios. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, a continuación Vox, a continuación el Grupo Parlamentario Socialista y, por último, el Grupo Parlamentario Popular. Los portavoces de los grupos le irán formulando las preguntas que estimen oportunas y usted deberá irlas contestando. Los grupos solo disponen de este tiempo, por lo que serán los propios diputados y diputadas intervinientes los que podrán pedirle que finalice para pasar a otra pregunta. ¿Está usted de acuerdo? ¿Tiene alguna duda? Pues sin más dilación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Serrano Calurano, por un tiempo máximo de 3 minutos para exponer las razones que motivan esta comparecencia. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas, bienvenido a esta comisión, bienvenido a la Asamblea de Extremadura, la casa de todos los extremeños, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Nosotros hemos pedido, señor Delgado Valiente, hemos pedido su comparecencia porque entendemos que ha sido usted una persona relevante que ha trabajado en el proyecto de regadío de Tierra de Barro como jefe de servicio de conservación de la naturaleza, es decir, prácticamente era usted encargado de la Red Natura 2000 en Extremadura y ha trabajado usted en la vía, me imagino, trabajó usted en diferentes asuntos relacionados con este proyecto y hemos creído oportuno que usted, a través de las preguntas que le hagamos a los distintos grupos parlamentarios, aclarar el engaño al que fuimos sometidos durante estos 8 años, sin saberlo ustedes, porque ya hemos comprobado y estamos comprobando perfectamente que ustedes no conocían la profundidad del tema, ni conocían qué era lo que estaba ocurriendo con el regadío de Tierra de Barro. Ustedes se dedicaban como funcionarios, como técnicos, a trabajar lo que les decían sus superiores, en la línea en la que les decían sus superiores, como es lógico y como es normal. Y en esa versión nosotros lo que queremos es que usted pues, nos cuente la verdad de cómo hizo y vio usted todo el proyecto de regadío de Tierra de Barro respecto a la materia en la que usted trabajó. Yo ya le advierto y le digo claramente que va a participar en esta comisión y en este interrogatorio el señor Valerio, que ha sido compañero suyo en la etapa anterior y lo conoce usted plenamente. A mí me parece indecente e inmoral que esté aquí. Me parece indecente e inmoral que a un compañero le pregunte. Yo no lo haría, yo sinceramente no lo haría. Si yo hubiese trabajado con usted codo con codo en este proyecto, yo no le hubiera preguntado a usted nada sobre este proyecto, pero entendemos que usted puede aportar bastante a esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Serrano. A continuación, señor Delgado Valiente, tiene usted la palabra para informar de lo que estime oportuno por un tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero comentarles que mis funciones como
jefe de Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de Sostenibilidad, en relación con este proyecto, pues se circunscribieron al periodo comprendiendo entre el 1 de noviembre de 2019, cuando fui nombrado como jefe de servicio, y el 6 de marzo de 2023, puesto que a partir de esa fecha causé una baja laboral de larga duración, ¿no? Me he incorporado ahora en febrero de nuevo, ¿no? Por tanto, no he participado ni en el Plan General de Transformación ni en los informes que se hayan podido emitir o realizar dentro del seguimiento del proyecto. Actualmente, como bien ha dicho la señora vicepresidenta, soy jefe de sección de biodiversidad dentro de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. Bueno, dicho esto, les indico que para la emisión de los informes de afección a la Red Natura 2000 y sobre la biodiversidad del proyecto, pues se realizó una evaluación muy exhaustiva de toda la información existente dentro del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, de aquellos valores ambientales más relevantes presentes dentro del perímetro del proyecto y además de las posibles repercusiones que el proyecto pudiera producir directa o indirectamente sobre los espacios Red Natura 2000 y sobre las especies que motivaron su declaración y también sobre los hábitats y especies protegidas dentro de lo que es el perímetro del proyecto afectado, ¿no? A continuación, brevemente, les paso a detallar una breve cronología para poner en contexto de los hitos más importantes del procedimiento administrativo seguido por parte del Servicio de Conservación de la Naturaleza. Dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, el procedimiento seguido fue el siguiente. En julio del año 2020, el Servicio de Prevención y Calidad Ambiental nos solicitó informe para el documento de alcance del estudio de impacto ambiental y se emitió informe en contestación a esa solicitud, que fue integrado dentro del documento de alcance. Con posterioridad, el mismo servicio, dentro del trámite de consultas al estudio de impacto ambiental, nos solicitó el informe correspondiente y en junio de 2021 se emitió el informe de afección a la Red Natura 2000 y sobre la biodiversidad, informándose favorablemente del proyecto, puesto que no era susceptible de afectar de forma apreciable a los lugares Red Natura 2000 ni a la biodiversidad en el perímetro del proyecto. En el informe de afección también se incluyeron una serie de medidas correctoras y compensatorias. En agosto del 2021, y como consecuencia de la adenda al estudio de impacto ambiental y a las alegaciones recibidas dentro del periodo de información pública y de consultas, se emite una modificación del anterior informe de afección que complementó el informe de afección anterior en aquellos aspectos incluidos en la adenda. Y con posterioridad se formuló la declaración de impacto ambiental del proyecto de transformación y donde se integraron todas las cuestiones ambientales que estaban recogidas en el informe de afección de la Red Natura 2000 y de la biodiversidad. Y además se estableció un programa de vigilancia y seguimiento que garantizará su seguimiento. Y por último, y a solicitud ya realizada por el Servicio de Regadíos, en septiembre de 2023 se emitió otro informe de afección a la Red Natura y Biodiversidad, en el cual ya no participé, de los recintos incluidos en el elenco de las parcelas regables, puesto que en la DIA se establecía la obligatoriedad de solicitar informes de afección a la Red Natura 2000 para los cambios de cultivo herbáceos a leñosos y para la intensificación de los cultivos leñosos en los recintos de aquellas zonas sensibles para las aves esteparias y los que estuvieran dentro de la cepa llanos y complejos lagunares de la Albuera. Muchas gracias y encantado a atender todas las cuestiones que crean oportunas. Pues muchas gracias, señor delegado Valiente. Seguidamente tienen la palabra los representantes de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, por un tiempo máximo de 25 minutos cada uno, para hacer al compareciente cuantas preguntas estimen oportunas. Como en todas las comparecencias, ruego que se atengan al tiempo establecido y, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Unidas por Extremadura la señora de Miguel Pérez. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, buenas tardes ya, señor delegado Valiente. Yo le quería preguntar, usted dice que ustedes informaron favorablemente del proyecto, de su afectación a la Red Natura 2000, a las directivas, entiendo, de hábitats. ¿Y cómo puede ser que la Unión Europea esgrima razones ambientales para no seguir con el proyecto? Bueno, el Servicio de Conservación es competente en hacer un análisis dentro del proyecto de todos los
de todos los espacios que estuvieran protegidos dentro de la Red Natura 2000, evidentemente, y de las especies de fauna, flora, de hábitats que estuvieran dentro del proyecto. Esas eran las competencias. Hay otro tipo de competencias que se escapan a mi entender, que son las de agua, que son las de nitratos, etcétera, que a lo mismo por ahí yo no sé cómo, pero puede que a lo mejor tuvieran ahí un poco de dificultad. Entendiendo que siempre hacer un análisis de determinados elementos de fauna, de flora, de espacios protegidos es complicado, pero sí le puedo decir que nosotros teníamos, en el momento que se hizo el análisis, pues una gran cantidad de datos de todo tipo de hábitats, de especies, de fauna, de flora y de los espacios protegidos. Hicimos nuestro análisis y evidentemente el impacto cero no es que exista. Claro. Para eso, pues dentro de la DIA pues, y dentro de nuestros informes recogíamos una serie de medidas correctoras y compensatorias que trataran de minimizar pues, todos esos efectos residuales en algún caso que pudieran... Pero yo quiero entender, una declaración de impacto ambiental positivo, ¿un proyecto puede incumplir la Directiva Marco de Aguas, puede incumplir los planes de nitratos y puede tener una declaración de impacto ambiental positiva? Yo es que no llevo el tema de la... Hombre, las directivas son actos legislativos de la Unión Europea, ¿no? que no son obligatorios en sí, sí son obligatorios. La puesto que, Directiva Marco de Aguas sí es obligatoria. Yo le digo, bueno, cualquier directiva obliga a unos determinados objetivos, pero luego es la legislación estatal o la legislación autonómica la que tiene que regular, siempre que vayan a favor de esos objetivos. Claro, nunca puede ir a menos, nunca se puede regular a menos. Nunca. ¿Vale? Entonces, si la Directiva Marco de Aguas marca unas cuestiones y esas cuestiones no se cumplen, no entiendo que pueda tener una declaración de impacto ambiental positiva. Se lo digo desde el más absoluto respeto a su labor y queriendo entender realmente. Yo lo que le puedo decir también es que yo me circunscribía a hacer un informe de afección, a cómo afectaba. La DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, no era competencia mía, era del Servicio de Prevención y Calidad Ambiental, la que tiene que integrar todos esos aspectos que dice usted, de Confederación Hidrográfica del Guadiana, del Servicio de Producción Agraria para el tema de nitratos y, en definitiva, pues hace un análisis y estima pues, la DIA que vaya en un sentido o en otro. Pero nosotros, desde el punto de vista de fauna, flora y espacios protegidos y hábitats, nuestro informe fue positivo, favorable, de todas las repercusiones que pudiera tener el proyecto en estos espacios. ¿Qué modelo de regadío se iba a poner en marcha? Porque aquí hemos escuchado desde que era solo de apoyo a los cultivos, riego de apoyo, a que no, a que puede haber una transformación. Nos decía el otro día el señor José María Carrasco López, jefe de la Unidad de Infraestructuras, que se iban a poder plantar arándanos si quisiéramos. O sea, un regadío en toda regla. Nosotros identificamos, dentro del perímetro de esas 46.000 hectáreas, identificamos unas zonas que eran sensibles. 15.000 hectáreas, 46.000, bueno, ¿por qué? 15.000 era el elenco de las... Y 46.000 las que se veían afectadas. Entonces, dentro de esas 46.000 hectáreas identificamos una serie de zonas que las llamamos zonas sensibles, pues porque había determinados valores o porque eran hábitats de determinadas aves esteparias y en esa no podía haber una intensificación. Vamos, no podía. Decíamos que en esas zonas sensibles, pues si había un olivar, imagínese, de 150 pies por hectárea, lo máximo que le podíamos llevar era a 300. El viñedo en vaso no estaba permitido pasarlo a un viñedo de espaldera. La tierra arable no se podía plantar de cultivos leñosos. Es decir, en esas zonas que ambientalmente eran más complicadas y que teníamos identificadas perfectamente, pues no podías hacer un cultivo intensivo o superintensivo. ¿Y eso eran conocedores los agricultores? Ay, pues no lo sé, yo la verdad es que no le puedo responder a esa pregunta.
Porque, claro, entonces estamos hablando de un regadío que en unos lugares se iba a poder hacer hasta una transformación, hasta olivar hiperintensivo, ¿no? No lo sé, depende y de en la otros dotación de agua que simplemente se iba a poder hacer un riego de apoyo o... Nosotros ya les digo que hicimos ese análisis ayudados con todos los datos que teníamos en el servicio de conservación, más luego también dentro de las medidas compensatorias determinamos que tenía que haber un estudio por parte de una empresa, que tenía que contratar el promotor en este caso, que hiciera un estudio en la zona durante 2 años o 2 campañas agrícolas de cómo podía influir el regadío en ese. Entonces, con los datos que teníamos nosotros, más con que identificamos 3 zonas sensibles dentro del proyecto, sobre todo en la parte oriental del proyecto, y con lo que nos dijo luego o lo que aparecía dentro del informe del estudio de seguimiento, que identificaron otras zonas, sobre todo eran Almendralejo, Aceuchal, creo recordar, no sé si era término municipal de Torremejía, creo que era. Pues ahí ya teníamos muy claro que ahí no se podía realizar una intensificación o un sistema de riego convencional, ¿vale? O sea, ya les digo que hicimos un análisis muy exhaustivo del tema, de cómo podía afectar, ¿no? O sea, que sería un riego de apoyo que no implicaría una transformación del actual secano a un regadío intensivo. Y si aplicamos el principio de recuperación de costes que nos marca la Directiva Marco de Agua, que lo que supone es que todas las inversiones que se hagan en infraestructuras hidráulicas tienen que ser aportadas, garantizadas por el pago de quien se va a beneficiar de ese agua y que ese gasto no redunde en el resto de la ciudadanía, ¿no? Al tratarse de un bien público, yo le pregunto, bueno, es una apreciación personal la que le estoy pidiendo realmente, pero como técnico entiendo que ha visto muchos proyectos y me gustaría saber si usted considera que es un proyecto económicamente viable para los agricultores. Pues... aplicando sí. lo que se supone que es el principio de recuperación de costes, el principio de que quien contamina paga. Este proyecto que tenemos que bombear agua de Alange a Tierra de Barros, lo que va a suponer un gasto más, ¿usted lo considera un proyecto viable para hacer un riego de apoyo? No puedo responder porque es que yo no he participado a fondo en lo que es el proyecto en sí, no sé, ni sé que había... que eran más de 1000 los agricultores que estaban implicados y demás, pero en sí profundizar un poco más no he llegado a profundizar. Yo me remití a analizar las repercusiones que tenía el proyecto sobre los valores ambientales. No le puedo decir, no le puedo dar. Es curioso, señor Delgado Valiente, que lo que plantean los técnicos de la Administración no concuerda ni con lo que dice la Unión Europea, ni concuerda tampoco con lo que dicen organizaciones ecologistas. No sé si se atendió a estas alegaciones que hicieron las organizaciones ecologistas. Sí, desde luego las leímos en el periodo correspondiente antes de la DIA y hicimos modificaciones del informe de afección para completar esas alegaciones que hablaban, ¿no? Bueno, se atendieron perfectamente dentro de la información que nosotros manejamos. Que ya les digo que teníamos una información muy buena de todos los datos que tenemos, ¿no? Tenemos censos de determinadas especies que van desde los años 80, es decir, donde han participado por los agentes del medio natural prácticamente todos, y donde últimamente se han intensificado pues, con nuevas metodologías para hacer el seguimiento de determinadas aves, como el radioseguimiento, etcétera. Es decir, teníamos una información muy exhaustiva. No lo sé si los compañeros de la Unión Europea tenían esa información. Igual tenían la que corresponde al acuífero de Tierra de Barros que ustedes no tenían, ¿no? Que es realmente quizá el escollo mayor, la situación del acuífero de sobreexplotación por parte de la existencia de pozos irregulares, la contaminación por parte de nitratos. Ustedes eso no lo tratan en su estudio. Eso corresponde a Confederación. Dentro de la DIA, Confederación Hidrográfica del Guadiana emite su informe de tracción de estos recursos hídricos y considera, bueno, pues que no
que no afectan, por así decirlo, a las masas de agua, ¿no? Y además está el tema de los caudales ecológicos. Los caudales ecológicos deben garantizar, y son ellos los que fijan esos caudales ecológicos, deben garantizar pues una vida, la fauna acuícola, la vegetación de ribera, etcétera. Entonces, si hay un informe de Confederación que se dice que la detracción no hay ningún problema, por así decirlo, y que encima están los caudales ecológicos, nosotros más allá no pudimos ir. Identificamos perfectamente los hábitats de ribera, que esos están todos excluidos del proyecto de transformación, y teníamos datos de fauna histícola, de mamíferos tipo nutria, etcétera, que podía estar dentro del perímetro. Pero la calidad de las aguas y demás son otros compañeros de Confederación los que tienen que valorarla, ¿no? Y en la DIA parecía, bueno, pues que no había de esa detracción, no había un deterioro de la calidad de esas aguas, ¿no? El deterioro ya existía. No sé si se iba a agravar, pero el deterioro ya estaba y quizá precisamente por la situación de deterioro del acuífero, Europa ha decidido que no se puede seguir poniendo en peligro las masas de agua. No lo sé, lo desconozco ese tema ya. ¿Usted no conoce cuáles son las razones por las que la Unión Europea ha esgrimido para no financiar el proyecto? Le digo que no sé ni si la Unión Europea ha dicho que sí o que no al proyecto. Le he dicho al principio de mi intervención que he tenido un procedimiento de baja médica y hice un 0, ahora que estamos muy de moda, un 0 como funcionario porque durante 2 años, y la verdad es que no me ha llegado a preocupar el tema. Claro. Ya, pues mis cometidos ya no eran esos, ya eran otros. Bueno, pues yo no tengo más preguntas que hacerle. Muchas gracias, señor Delgado Valiente. Muchas gracias, señora de Miguel. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, tiene la palabra el señor Bravo Arrobas por un tiempo máximo de 25 minutos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor Delgado, por su asistencia y además en su estado, como usted se encuentra en ese sentido, pues muchas gracias por la explicación. Creo que ha quedado meridianamente claro que usted se ha ceñido a hacer su trabajo, que ha sido hacer una valoración y una evaluación exhaustiva de lo que es la evaluación ambiental de lo que era en sí el proyecto y de la zona, que evidentemente, y usted en temas de agua y de nitratos, usted no tiene. No es competencia mía. Ninguna. Lo que sí le quería preguntar, usted su leal conocer y saber y entender, y conforme ha ido realizando su trabajo, ¿daba usted viabilidad al proyecto de regadío de Tierra de Barros? Según, claro, con su trabajo ya bien hecho y ya presentado, y un poco los informes supletorios o sustantivos que se aportaban. Los informes todos que hemos hecho han sido favorables a este sistema de riego en esta zona determinada. Usted fue a Bruselas. Sí, estuvo en Bruselas. ¿Qué fin tenía su viaje a Bruselas? ¿O con qué fin viajó a Bruselas y cómo se volvió, sobre todo? ¿Con qué sensación se volvió usted? Pues el viaje a Bruselas, en principio, se marcaba dentro de la modificación del PDR, que me imagino que el compañero anterior os habrá explicado, y fue sobre todo para intentar pues aclarar las cuestiones que los funcionarios de la Unión Europea, fundamentalmente la DG y de la de Medio Ambiente, pues tenían con respecto a determinadas cuestiones del proyecto ambientales. Allí yo creo que se hizo una defensa, para mí, muy buena de lo que es, por lo menos, las cuestiones ambientales del proyecto, y nos preguntaron pues, por determinadas cuestiones, por los hábitats, por la cepa, por la fauna, por la flora. Y yo creo que se respondió de una forma... ¿Usted defendió su trabajo? Bueno, fue el director general de Sostenibilidad. En base a su informe... Como apoyo, pues sí, en cierta forma se necesitaba la presencia. ¿Y eso fue en el año 2022? En el 2022, en octubre de 2022. Entiendo que ustedes conocían entonces la carta
de la carta que le remitió el comisario de la Unión Europea, bueno, en este caso al que fue presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo, en el cual le daba las gracias por aparcar el proyecto en un cajón y dejarlo ahí archivado. Para nada, ni lo conocí antes ni la conozco ahora. No, ya no sé de la presencia de esa carta, pero ni siquiera la he leído, es que no está ni en mis manos. ¿Cómo se siente usted al tener conocimiento de que su trabajo durante todos estos años estaba abocado a un cajón, porque así lo había dicho el comisario? ¿Se siente usted engañado? ¿Se siente usted...? Yo no sé si el trabajo nuestro al final se va a un cajón o no, porque no sé si la financiación que pueda haber por otros, si se determina que la financiación de la Unión Europea, de los millones que son necesarios, pues no aparecen para financiar este proyecto. No sé si habrá otro tipo de fondos que se puedan modificar el proyecto, pero no lo sé. Yo no he sentirme ni mal ni bien. A mí se me encomienda un trabajo y dentro de mi trabajo pues pongo en marcha un grupo de personal súper riguroso y súper técnico, a los que quiero agradecer porque hicieron un trabajo para este trabajo excelente. Y está ahí, o sea, los resultados ya luego se me escapan de las manos, ¿no? Pues yo ya no le voy a molestar más en el sentido. Muchísimas gracias por su explicación. Y nada, muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias, señor Bravo Arroba. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Béjar Martín por un tiempo máximo de 25 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Delgado. Mire, usted está aquí porque le ha llamado el Partido Popular a comparecer a una comisión de investigación. Nosotros, desde el Partido Socialista, no lo hubiéramos llamado a comparecer. Creemos que los técnicos en esta comisión de investigación no deberían venir, porque esto es una decisión política, que se haga o no se haga el regadío de Tierra de Barro, no una decisión de los técnicos ni del trabajo de los técnicos. Y mire, voy a hacerles pocas preguntas, pero antes de hacérselas, que van a ser en tono muy tranquilo, porque esto no es ningún interrogatorio, ni mucho menos un juzgado, que parece aquí que cuando pregunta a alguno se siente como abogado de la acusación, ¿no? Pero impone esto, impone. Impone. Por eso le digo que no se preocupe, porque yo no voy a hacerle ninguna pregunta incómoda, ni lo hubiéramos llamado a usted a comparecer aquí. De hecho, lo ha llamado el Partido Popular. Tendrá que explicar el Partido Popular por qué, por el trabajo que usted ha hecho, que es un informe de afección a Red Natura 2000, es tan importante su presencia en esta comisión. No lo sabemos. La verdad es que el Partido Popular tendrá que decidir por qué le ha llamado, y más en su situación. Pues claro, aquí se habla de indecencias y no sé qué cuántas cosas más por la labor de un diputado que tiene todo el derecho del mundo porque es diputado hace 2 años y puede estar en las comisiones que estime su grupo parlamentario, y resulta que usted, para mí, puede ser más inmoral que después de haber estado usted de baja tanto tiempo y sobre lo que ha sufrido se le llame aquí a esta comisión. Pero bueno, cada uno tiene su nivel de indecencia y de inmoralidad dentro de sus valores, ¿no? Entonces, me parece que no es oportuno que en la comisión se esté hablando con ciertos términos que al final lo que hacen es desafección política a todos los que nos puedan estar escuchando, porque se supone que esta comisión de investigación, que es pública, es para que los ciudadanos en Extremadura se tengan más o menos clara una visión de por qué no se hace ahora el regadío de Tierra de Barros, porque parece ser que ese es el objetivo, no es el objetivo de insultar a nadie ni de criticar a ningún otro gobierno, porque si tenemos que criticar a algún otro gobierno... Mire, yo llevo aquí de diputado un tiempo. Las comisiones de investigación, que ha habido bastantes en esta Cámara, yo recuerdo algunas donde una fue bastante importante, que fue la de la Comisión de Investigación de los Incendios de Sierra de Gata, y aquí hubo una delegada del Gobierno que se la citó aquí a una comisión como usted, que usted ha venido responsablemente con su situación, que a lo mejor tenía más posibilidades de haber dicho, pues no vengo porque he estado de baja y no me encuentro con ánimo. Y hubo una delegada del Gobierno del Partido Popular que no compareció y no pasó nada. ¿Qué cosa? Aquí ahora parece que se pone el grito en el cielo porque no viene un técnico del Ministerio que no tiene nada que ver con el regadío de Tierra de Barro y se le pone el grito en el cielo. No vino la delegada del Gobierno, no pasó nada. No vino el presidente de la Confederación del Tajo a comparecer, tampoco, y no pasó nada.
y aquí ahora se dice de boicot. No sé qué boicot está haciendo el Partido Socialista a esta comisión de investigación. Nosotros, señor Delgado, no la habríamos llamado a usted a comparecer aquí. Casi con su intervención primera nos ha quedado claro su responsabilidad. Porque usted no ha hecho la DIA. ¿Usted hizo la DIA? No. No hizo la DIA. Porque parece que aquí hay algunos que pretenden que usted diga que es que hizo la DIA. Y cuando se pregunta, se quejan de la forma de preguntar de este grupo parlamentario y resulta que cuando pregunta al otro grupo parlamentario, si vemos la grabación anterior, prácticamente no dejaban ni contestar y se tenía hecho el argumentario. Mire, que se condicione a ustedes los técnicos aquí en que valoren personalmente si estaba bien hecho el proyecto, si no se estaba bien hecho el proyecto, pero si esto está bien claro. La Unión Europea, y ha quedado bien claro esta mañana y la semana pasada también quedó bastante claro, no aprueba proyectos, ninguno. Que en su momento en una modificación del PDR se incluyeran proyectos en esa modificación fue una decisión política, no era una necesidad porque había un apartado de nuevos regadíos y ahí entraba todo. Entraba el nuevo regadío de Tierra de Barros, el nuevo regadío de Monterrubio de la Serena, que por cierto está concluyéndose con fondos europeos y no ha pasado nada. Mira, aquí hay una responsabilidad política y lo que tiene que dar bien claro en la ciudadanía que esté viendo es que el Partido Popular ha buscado la excusa perfecta para decir que no se podía hacer el regadío de Tierra de Barros. Porque el Partido Popular, cuando ha gobernado fondos europeos, han venido sanciones europeas, han tenido que devolver fondos de las ayudas a los pastos, por ejemplo, que no recurrieron y que un gobierno socialista sí recurrió y se evitó que se devolvieran esos fondos. Se devolvió, se evitó. Ellos no, parece ser que con los poderosos el Partido Popular siempre agacha la cabeza y no lucha por la tierra. Nosotros, desde el Partido Socialista, luchábamos porque este proyecto fuera una realidad. Y evidentemente no era necesario que apareciera con nombres y apellidos en el PDR. Es que no era necesario, como se ha explicado perfectamente, que no es necesario que vengan todos los caminos con nombres y apellidos para que se financien con el PDR. Habrá que pelear que todos esos proyectos que quiere la Junta de Extremadura hacer en Extremadura salgan adelante financiados con ayudas europeas. Evidentemente, que para eso estamos. Aquí se hicieron autovías, se hicieron muchos proyectos sin tener ninguna autorización de la Unión Europea, un ente que no sabemos quién tiene que autorizar. Esto quedará claro en esta comisión, porque aquí hay un relato falso que además tiende a buscar culpables de que no se hace el regadío cuando estaba todo preparado. Esta mañana se ha visto cómo había hasta expropiaciones pagándose para hacer el regadío. Bueno, pues los ciudadanos tendrán que ver, y sobre todo los agricultores de la zona, tendrán que ver quién tenía más voluntad de arreglar la petición y el problema que había en Tierra de Barros para que hubiera un regadío moderno que le diera viabilidad a la agricultura en esa zona. Mire, usted ha dicho que no hizo la DIA. Usted, por lo que tenemos en la documentación, lo que elaboró, tramitó con el equipo de su jefe de jefatura de servicio, el informe de afección a la red Natura 2000. ¿En qué fecha fue más o menos? Como he dicho al principio, el primer informe de afección a la red Natura fue en el mes de junio de 2021. Junio de 2021. En junio de 2021... Luego hubo otra posterior en agosto porque nos presentaron una adenda al proyecto y entonces, pues lo que aparecía allí, pues hicimos no era una sustitución del informe anterior, sino era una modificación que complementaba un poco cuestiones que aparecían en la adenda del proyecto. Fue en el 21, entre junio y agosto del 21. Usted hizo el informe de afección a Red Natura 2000 en junio de 2021 y a final de junio de 2021, el 28 de junio, se publicó la declaración de impacto ambiental en el Diario Oficial de Extremadura, sí, que incluía ese informe de afección, entiendo. Efectivamente, la DIA no solamente es un informe que hace el Servicio de Conservación, ahí se incluyen todos los informes de todo otro tipo de equipos, y se integran y entonces sale pues, un documento que analiza todos los detalles, desde agua hasta conservación de la naturaleza, espacios protegidos, caminos, vías pecuarias, etcétera. O sea, el competente para hacer ese informe de afección era usted como jefe de servicio. No, yo para hacer el informe sí, para hacer el informe como de afección a la red Natura 2000. Para analizar todo el proyecto en base a espacios protegidos, flora, fauna y hábitat. Ese era, entonces, luego mi informe se
se metió dentro de lo que era la DIA, dentro del informe de conservación. ¿Usted entiende que se podía haber publicado una declaración de impacto ambiental sin ese informe de afección a Red Natura 2000? Con el mío no. Sí, vamos, con el mío. Con cualquiera que fuera desfavorable no. Yo entiendo. O sea, que no se podría haber publicado en el 28 de junio de 2021 una declaración de impacto ambiental sin que hubiese estado ese informe de afección a la Red Natura 2000. Como informe de afección, pero favorable. Favorable. Si fuera desfavorable... No se podría haber hecho. Entonces, se publicó y además aparece en la página 41.834 del Diario Oficial el informe de afección ese de Red Natura 2000. Es correcto. Entonces, en la DIA aparece el informe, no aparece el informe en sí, aparece pues, un resumen del informe, de que, hay de que existe ese informe. Si no, sería súper amplia la DIA, ¿no? Entonces, las declaraciones de algún político en esta región que va al territorio a sembrar siempre pues esas dudas de cómo se gestionó esto y bueno, pues buscar culpables, de que no estaba bien hecha la declaración de impacto ambiental y que no había declaración de impacto ambiental porque no había ese informe de afección, entiendo que no es correcta. No. Porque sí había un informe de afección. Estaba el informe de afección. ¿Quién hace los informes de afección? ¿La Dirección General de Sostenibilidad, la Jefatura de Servicios o la Consejería actualmente de Gestión Forestal? Los informes de afección ahora mismo están dentro son competencias de la Dirección General de Sostenibilidad, que es la Consejería de Agricultura. No están en la Consejería de Gestión Forestal. No, para nada. Vale. Con lo cual, las declaraciones públicas grabadas de algún responsable político diciendo que es que la DIA estaba mal hecha porque no había informe de afección y además ese informe de afección lo tenía que hacer la Consejería de Gestión Forestal, no es correcta esa afirmación. Las competencias para hacer un informe de afección corresponden en este caso, al Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, que pertenece a la Dirección General de Sostenibilidad, y la Dirección General de Sostenibilidad está dentro de la Consejería de Agricultura, no de Gestión Ganadería Forestal y Desarrollo Sostenible. Vale, bueno, quiero decir que como aquí todo el mundo saca hemeroteca hay de esto que estoy afirmando yo, que se ha ido al territorio a decir que no había declaración de impacto ambiental, ni informe de afección y que además la tenía que hacer la Consejería de Gestión Forestal y eso está grabado, o sea que, bueno, que cada uno sea responsable de sus palabras y de lo que dice. Esa DIA, por lo tanto, si no tuviese el informe de afección, hemos dicho que no podría haberse publicado porque no tendría el informe de afección favorable. Hombre, yo entiendo que una DIA, para que se declare y aparezca dentro del Diario Oficial de Extremadura, tiene que estar, de todos los informes que se meten en la DIA, tienen que ser todos favorables, porque si no ha lugar al tema, porque se puede identificar un determinado problema que no se resuelve con esa DIA, y la DIA es de obligado cumplimiento, ¿no? Entonces aparecen ahí, pues, vamos, para mí, vamos, yo por lo menos no conozco ninguna DIA que tenga algún informe desfavorable. Usted, en la tramitación de los informes de afección, en las declaraciones de impacto ambiental, ¿ha visto algún caso en el que se haya publicado alguna declaración de impacto ambiental con esos informes no hechos o desfavorables? Yo no he visto ninguno, pero no sé si tendrán citado al Director General de Sostenibilidad o al Jefe de Servicio de Prevención y Calidad Ambiental anteriormente, que era el que llevaba la DIA, y él os podrá decir más exhaustivamente si contempla alguno de ellos o no. Yo realmente los informes de afección que hacíamos y que iban a una DIA no los he visto nunca. Ya le digo que de informes de afección hacemos al cabo del año entre 6.000 y 8.000 expedientes o informes. Entre 6.000 y 8.000 informes. Sí. Bien, usted ha dicho antes que viajó a Bruselas en octubre del 2022 y aunque no participó directamente porque estuvo presente, pero no intervino, por lo que ha dicho, sí estuvo escuchando todo lo que sucedió en ese tipo de reuniones y puede decir de qué se habló fundamentalmente en esa reunión en Bruselas. Bueno, un poco, por resumir un poco los temas, eran dos direcciones generales las que estaban allí presentes de la Unión Europea, la Dirección General de Agricultura, sobre todo del tema de desarrollo rural, que salvo, no sé qué cargo ostentaría, Elvira Becker, fue la que expuso un poco las líneas maestras, luego nadie intervino de esa Dirección General.
de Agricultura, y fue la Dirección General ENVI, la Dirección General de Biodiversidad, la que planteó pues, una serie de problemas de este proyecto. Fundamentalmente se ciñeron a problemas que tenían con la Directiva Marco de Agua, con el tema de la cantidad de agua, con el tema de nitratos, y ellos alegaban también a una ineficiente evaluación de la intensificación de este proyecto y de la Red Natura 2000. Esos tres aspectos. Esos fueron los tres aspectos. Creo recordar que en ningún caso se dijo nada de que la Unión Europea no daba por válido la financiación, ni se habló de fondos europeos, fue de que no había... una reunión muy técnica, donde bueno, pues los jefes exponen sus puntos de vista, y que yo recuerde, bueno, también se hacía en inglés, y bueno, la traducción luego al final iba muy rápido y demás, pero yo en principio, sobre todo las partes técnicas, que eran las que nos interesaban a nosotros, hablaron técnicos de la Dirección General de Biodiversidad y para nada dijeron que estaba parado, estaba andando o nada. O sea, se ciñeron realmente a los problemas que veían ambientales. En este caso, lo que me refería a mí, no el tema de nitratos o el tema de calidad de agua, se ceñían a los problemas que ellos estaban viendo, ¿no? En la evaluación que habíamos hecho nosotros, no desde el Servicio de Conservación. ¿Usted participó en la elaboración de alguna presentación o algún documento que se expuso allí para intentar resolver las dudas de la comisión? Bueno, fue el director general de Sostenibilidad el que hizo la presentación, el PowerPoint, en base a los datos que nosotros teníamos. Claro que participábamos, ¿no? Pues intentar, porque allí tampoco sabíamos las preguntas que nos iban a hacer. Entonces, pues intentamos hacer un análisis en una presentación PowerPoint de los principales hitos a que habíamos llegado para concluir una determinada información ambiental, o una DIA en este caso también, ¿no? ¿Usted cree que se explicó bien en esa exposición por qué se quería hacer ese regadío de Tierra de Barros y las dudas que pedía la Unión Europea, la Comisión en este caso, que se resolvieran? ¿Se trató bien ese tipo de esos tres asuntos que no eran los económicos, sino asuntos técnicos de Directiva del Agua, de nitrato y de medioambientales? ¿Se hizo una buena exposición? Por nuestra parte, la presentación que se hizo y luego la contestación a las dudas que tenía, yo creo que fue impecable. Fue de un nivel técnico-científico muy riguroso. ¿Y se le pidió después a la Unión Europea que se le enviara por escrito para que se le contestara a esas dudas? ¿O cómo se resolvió ese intercambio de información? ¿Cómo quedaron? Hombre, dentro de una reunión excesivamente técnica, pues muchas veces se elabora un acta, y de ese acta luego se establecen una serie de preguntas que o bien no se han respondido o se han respondido y se necesita más información. Entonces, yo sé que nos llegó un reporte de la Unión Europea en el cual se nos planteaban pues, determinadas preguntas sobre ese proyecto, preguntas en mi aspecto, en lo que llevaba en mis competencias, pues de tema ambiental, y bueno, respondimos. Básicamente, no es que fueran todas iguales esas preguntas a las que se habían dicho en la comparecencia que tuvimos, pero bueno. Y se le enviaron las respuestas de nuevo a la Unión Europea, sí. Y hubo después otra contestación, que mientras esté usted jefe de servicio... Eso ya no lo sé. Yo sé que nosotros elaboramos un documento que se lo llevamos o se lo elevamos al servicio coordinador del proyecto, y ellos integraron todas las preguntas de otros servicios en un único documento. Imagino que eso se enviaría a Bruselas, pero yo ya luego no he tenido conocimiento que haya habido un reporte. Imagino que sí, luego habría un reporte, pero no ni conozco ni sé si lo ha habido, ni lo conozco tampoco. Bien, muchas gracias. Yo no voy a entrar en más preguntas, simplemente agradecerle de verdad que haya estado por iniciativa y por petición del Partido Popular aquí. Yo creo que lo que usted tenía que aportar técnicamente se podría haber hecho igualmente, porque va a comparecer el que fue director general de Sostenibilidad, que además estuvo en esa reunión y fue el que expuso toda la información, y no hubiera hecho falta que usted como técnico hubiera venido aquí a comparecer. Esa decisión la tendrá que justificar el Partido Popular, y simplemente, bueno, pues agradecerle su trabajo, que se reincorpore perfectamente después de su baja a su puesto de trabajo, y recordar hoy que precisamente es el Día Europeo de la Red Natura 2000,
que el trabajo que hacen los técnicos como usted, pues hay, por lo menos, yo encuentro a muchos políticos que se lo agradecemos de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Béjar. Y, por último, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Serrano Calurano por un tiempo máximo de 25 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes de nuevo, señor delegado Valiente. Yo lo primero que quiero es felicitarle a ustedes, a los técnicos y jefes de sección, jefes de servicio que participaron en el proyecto de regadío de Tierra de Barro, en los distintos estudios que se hicieron, usted concretamente en la DIA, en la evaluación ambiental estratégica, en todo lo que ustedes participaron, porque fue un trabajo ímprobo, largo, muy complicado, sin duda ninguna, y que culminó evidentemente con ese proyecto cumpliendo la normativa extremeña y nacional que nosotros entendíamos que era así. Y es cierto. Nosotros le hemos hecho comparecer porque entendemos que su versión técnica de la cuestión puede aportar cuestiones importantes a este proyecto. Usted dice que entró de jefe de sección, es ahora jefe de sección de biodiversidad, y que en 2019 entró usted como jefe de servicio de la Red Natura, de conservación de la naturaleza. Y áreas protegidas. Efectivamente, de espacios protegidos. Cuando usted estuvo trabajando en este proyecto, porque usted estuvo participando, ha comentado los trabajos sobre la DIA y todo este tema, ¿era usted conocedor de que ya para lo que usted estaba trabajando alguien le dijo que había problemas ya de antemano con este proyecto de regadío de Tierra de Barro? Para nada, señor diputado. No era conocedor. A nosotros, o en este caso al Servicio de Conservación, nos encargan que valoremos ambientalmente un determinado proyecto y a mí no me llegó por parte de nadie diciendo, oye, hacerlo de una forma más lasa para cumplir el expediente. No, nosotros seguimos, lo hicimos de una forma rigurosa y no era conocedor de las dificultades que tuviera técnicas este tipo de proyectos. ¿Y posteriormente ha tenido usted conocimiento ya por los medios de comunicación, por las noticias? Pues ahora, porque ya está un poco... Sí. He tenido que desconectar por completo durante 2 años. Lo sé que ha tenido usted. Y pues desde que me llamaron los de aquí de la Asamblea, pues sí que viendo las comparecencias de otros comparecientes también, pues sí me he enterado que tienen dificultades. Mire, yo le voy a enseñar un documento que es de julio de 2021. ¿Julio? 19 de julio de 2021. Vale. Ya se había mandado la versión 7.0 del marco del PDR extremeño a Bruselas, ya se había mandado, evidentemente, y la señora Ana Ríos Olmedo, que es una de las encargadas del proyecto de Extremadura, usted la deberá conocer, sí. Pues ya le dice que tras varios días de conversación con la comisión nos comenta que desde la DG ENVI van a pedir bastante información sobre el proyecto de regadío de Tierra de Barro. Es decir, y de hecho le envía aquí un anexo en el que le envía todo lo que duda del proyecto de regadío de Tierra de Barro, que estaba incluido en esa versión 7.0 que se acababa de enviar, y aquí hablaba de los problemas de la Red Natura y de la afectación que podía tener en la Red Natura ya en julio de 2021. Fíjese usted, ¿conoció usted este documento? No me ha dicho que no. Para nada, nadie le ocultó. Tampoco me imagino que conoció usted el documento ya oficial. Esta no fue una carta extraoficial, ¿no? Un email que manda una de las encargadas del proyecto a la autoridad de gestión que se lo manda, sino que esto ya es una carta del embajador en la representación permanente de la Unión Europea a la autoridad de gestión, en la que le dice textualmente lo que ya le había anticipado en el email anterior a la autoridad de gestión extremeña, que eran las dudas que tenía sobre el proyecto de regadío de Tierra de Barro. Aquí tiene usted la carta
¿Conocía usted esta carta? Tampoco. Tampoco. Nadie le informó a usted que esta carta, con fecha 23 de agosto de 2021, ya estaba teniendo graves problemas el proyecto de regadío de Tierra de Barro dentro de la submedida 434, que es a la que estaba incluida en esa versión primera que se envía, 7.0. Nadie le dijo a usted nada. Ni nadie. siquiera la he visto, ni siquiera la he leído ni la he visto. Ni la conoce usted. Por supuesto, evidentemente, tampoco conoce usted lo que o trabaja usted en el documento que se elabora por parte de la Junta de Extremadura, que dice, en relación con la carta de 23 de agosto de 2021, en los que los servicios de la Comisión remitían unas observaciones sobre la propuesta de modificación del PDR de Extremadura, la Comisión vía SFC 30 de julio, enviamos las alegaciones, y aquí va la parte de medio ambiente de Red Natura. ¿Usted trabajó en este informe? ¿Alguien se lo pidió? Nadie. Nadie. O sea, que usted era jefe de servicio y usted no le dice a nadie nada de esto ni nada. No lo he visto ni lo No lo he visto ni le conoce. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces tampoco conoce usted las distintas versiones del programa del marco 7.0, 7.1, 7.2 del PDR. Bueno, en el PDR nosotros como Servicio de Conservación teníamos algunas acciones financiadas, sí. Pero bueno, dentro de la coordinación con el jefe de Servicio de Coordinación de Desarrollo Rural, más allá, ¿no? O sea que en ese informe que se redacta aquí, que le enseño aquí, que lo tiene usted aquí, que es la primera vez que es la contestación a la carta del embajador, usted no participó. No participó. Ni nadie le informa de que existieran problemas, ni del email anterior, ni de la carta oficial del embajador, de nada, absolutamente de nada. Entonces, como no ha participado usted en esta redacción, usted no recuerda en qué fecha se hizo el informe este. No recuerda. Participó usted, me ha dicho, acaba usted de confirmarlo, en la reunión de Bruselas del día 11 de octubre de 2022, de la que existe un acta, que es esta. Sí, es así. Correcto. Sí. En la que usted no participa en esa reunión, no interviene en esa reunión, porque interviene su director general, que es Jesús Moreno, que es el director general de Sostenibilidad, que era su inmediato superior en este tema. ¿Correcto? Correcto. Bien. El señor Moreno interviene en varias ocasiones. Es, digamos, uno de los que más interviene en esta reunión. Alguien, cuando a usted le dicen, oye, tenemos que ir a Bruselas, ¿quién le dice que usted tiene que ir a Bruselas y a qué? Pues, no sé, unos días antes de esa fecha que usted ha dicho, señor diputado, pues me dice, tenemos que ir a Bruselas a... ¿Quién se lo dice? El director general de Sostenibilidad. El director general de Sostenibilidad. Bien. Para defender pues, nuestros informes, en este caso el informe de afección a Red Natura 2000, para aquellas cuestiones o aquellas aclaraciones que desde la Unión Europea se planteen. Bueno, pues ya está. Pues, defender, ¿ha dicho usted? Aclarar o... Sí, defender, aclarar las dudas que la Comisión tenía respecto del proyecto de regadío de Tierra de Barro. Le aclaran a usted que era respecto de este proyecto, claro. Con respecto a lo que tenía que ver con la afección a la Red Natura. Efectivamente. Red Natura y biodiversidad. Bueno, en esa reunión se tratan varios temas. Se trata la Directiva Marco del Agua, que los técnicos de la Comisión y los cargos de la Comisión no ven que cumpla la Directiva Marco del Agua, el artículo 7.4. Se habla de la afección a la Red Natura, se habla de los nitratos y se habla de la, por llamarla de alguna manera, de la salud de las aguas, del embalse arriba, aguas arriba y aguas abajo. Y usted participa de alguna manera, porque se exhibe alguna documentación allí, ¿la llevan ustedes?
Más allá de lo que es la presentación en PowerPoint, no hay ningún tipo de... ¿Se exhibe una documentación en PowerPoint? Cada uno, yo me llevé mis informes por si se necesitaba cualquier tipo de aclaración y no intervino usted, intervino el director general, Jesús Moreno. Me dice que le dijo el director general. ¿Alguien le dijo a usted, oiga, mire, tenemos que ir a Bruselas porque tenemos problemas con el regadío de tierra de barro, que Europa no lo ve, Europa pone problemas, está pidiendo aclaraciones sobre Red Natura, sobre nitratos, sobre medio ambiente, sobre tal, y tenemos que ir a aclarárselas allí personalmente? ¿Alguien le dice a usted esto? Porque si no, es que el regadío no nos lo van a aprobar. ¿Alguien le dice a usted esto? No. Nadie. Nada. Solamente, bueno, llévate el informe de afección que se ha elaborado desde el Servicio de Conservación, pues si surgen algunas dudas con respecto a tal. Bien. Pero no que me dijeran, no, es que está el proyecto este de regadío sí, está en la cuerda floja y tal. No. No le dijeron nada. O sea, a usted le ocultaron que el proyecto de regadío de tierra de barro por la Unión Europea ni siquiera figuraba en el marco, ni siquiera figuraba el proyecto de regadío en el marco, en la versión que se aprobó. Es decir, se aprueba la versión 7.2, en la que el marco ya no contempla en la submedida 434 el regadío de tierra de barro. Ya lo habían sacado para que se pudiera aprobar el marco financiero. Es decir, usted nadie le dijo nada de esto. Para nada. Usted fue allí y le dijeron, vamos a defender que tenga algunos problemas con el regadío y... A resolver todas las cuestiones que ellos planteen con respecto a la evaluación ambiental que se ha hecho y, en mi caso, del tema de conservación de la naturaleza y de la red de áreas protegidas, y ya está. ¿No creyó usted, no pensó usted, no parecía un poco raro que tuviese que ir 11 personas a defender este proyecto allí? Yo la verdad es que no valoro ese tipo de cuestiones. No, pero no es que no la valore, ¿verdad? Era la primera y ¿Cuántas veces ha tenido usted que ir anteriormente después? La única vez. No sé si ha habido otras con X números de diputados. Pero posteriormente no ha tenido que ir. No he vuelto a ver nada. Vale. Bien. Nada, o sea, en aquella reunión se expusieron una serie de problemas por parte de la Unión Europea. Ustedes trataron de aclarárselas, las dudas que ellos tenían. El señor Moreno interviene en varias ocasiones en la sesión y al final se concluye que, bueno, que hay cosas que se habían parcialmente aclarado en las conclusiones que habla Elvira Becker y que otras las van a pedir por escrito. Las van a pedir por escrito. Concretamente, vienen ustedes de Bruselas y a los 10 días de estar ustedes aquí, creo que fue el día 30, le viene un informe de la Unión Europea pidiéndole aclaraciones sobre sobre las dudas que habían ustedes aclarado allí. ¿Participa usted del informe que se envía posteriormente a Bruselas? Sí, hombre, es un informe con muchas preguntas y evidentemente nos reunimos los técnicos y elaboramos esa respuesta. ¿Participa usted del informe? Bien. ¿Y alguien le advierte o le dice o le sugiere, por favor, esto hay que hacerlo lo más rápido posible, o vamos a tratar de afinar porque nos jugamos mucho con el regadío de tierra de barro? No, simplemente, bueno, pues son preguntas a determinadas cuestiones, se resuelven, se envía y a partir de ello ya no... ¿Qué dudas planteaba la comisión respecto de lo que usted trabajó? Pues yo qué sé, por ejemplo, no sé, había algunas que no tenía razón porque con el tema del lince decía que estaba dentro del territorio de un área crítica del lince y no era cierto porque no era cierto, porque estaba dentro del área de importancia, pero había que distinguir entre lo que es un área crítica y un área de importancia. En el área crítica están las hembras reproductoras y cualquier tipo de hembra, pero que hay presencia estable del lince en la zona, y en las áreas de importancia son áreas de calidad para el lince, pero no hay una constancia fehaciente de que haya lince, ¿no? Entonces ellos planteaban que una parte, creo que era
estaba en una zona de interés de la cepa de ¿Complejo lagunar de la Albuera? No, de la cepa del embalse de Alange. Ajá. Era en la parte oriental. Podía ser normal porque tenemos el valle de Matachel un poco hacia abajo, que hubiera alguna presencia, pero hicimos una evaluación, creo recordar, que había en cuanto a esos linces desde el año 2016 que empezó. Sí, que se en empezaron. definitiva, usted no ve normal que se pusieran esas pegas y esas dudas, pero las ponía la Unión Europea, ¿verdad? Sí. Las ponía. Pero también nosotros, como conocedores del territorio, podemos tener cierta información Correcto. que desde la Unión Europea, Sí. desde un despacho, no las ven. Pero no quedaron muy convencidos de las explicaciones, porque ¿por qué envían la carta y vuelven ustedes a enviar un tocho que es bastante importante sobre la documentación que les piden? Es decir, envían ustedes un informe bastante amplio. Yo entiendo que era la primera vez que iba a Bruselas y la última, que después de una reunión de ese nivel, pues lo normal es que se aclaren o se fijen determinadas cuestiones que estaban y que tienes que documentar desde un punto de vista científico o técnico, ¿no? No me resultó raro que preguntaran por muchas de las cuestiones que allí se hicieron, pues bueno, porque en una reunión, pues imagino que los técnicos toman sus Y fue la reunión exclusivamente, y las dudas que le pidieron a ustedes exclusivamente sobre el regadío de Tierra de Barro. No hablaron del regadío de Monterrubio de la Serena, no, ni el de Arroyo del Campo, ni de ningún otro, concretamente del de Tierra de Barro. Del de Tierra de Barro. Eran todas las dudas que tenía la comisión del proyecto de regadío de Tierra de Barro. Es correcto. Y su opinión personal, ¿cuál fue la conclusión que usted sacó de aquella reunión de Bruselas, cuando usted llegó aquí? Mi opinión personal es que la delegación que estuvo allí defendió muy bien lo que era todas las dudas que tenía, tanto desde un punto de vista técnico de lo que era el proyecto, como el servicio de regadío, como el servicio de producción agraria, que defendía el tema de contaminación de nitratos, y como nosotros defendimos, o como en este caso el director general de sostenibilidad defendió lo que era la evaluación ambiental. Para mí yo saqué muy buena impresión de esa reunión, desde un punto de vista técnico-científico, los datos que allí se aportaron. Pero que al final, evidentemente, si aquella reunión hubiese sido definitoria, es decir, hubiese sido definitiva a la hora de aprobar el regadío, pues hubiesen dicho ustedes, la señora Elvira Beque en sus conclusiones le hubiese dicho, pues mire, nos han aclarado ustedes sus dudas, tenemos todo resuelto y ya está, procedan ustedes a incluir el regadío ya que no estaba, incluyanlo ustedes que se lo vamos a aprobar. Pero sin embargo, lo que dice aquí en el acta de la reunión la señora Becker, pues que hay cosas muy importantes que clarificar y que esto podría tener consecuencias respecto del programa. Es decir, con lo cual la reunión tampoco quedaría muy convencido nadie de la comisión cuando, por desgracia para todos, a los 10 días le envían un tocho de documentos, incluida la parte de afección a la red Natura, que usted trabaja en el documento, que se le envía después, con lo cual aquella reunión, después de aquella reunión, ¿supo usted algo del resultado de la reunión? ¿Le dijeron, pues hemos convencido o no hemos convencido? No. Nada. Nadie le dijo Cada a usted. uno nos vinimos en el viaje y tampoco comentamos nada. Yo la impresión que sacaba, ya les digo, que fue favorable, pero no al proyecto en sí, a la viabilidad o no, sino al convencimiento de que allí se pusieron una serie de cuestiones técnicas muy bien argumentadas. Pero ¿entiende usted que el proyecto de la Unión Europea tenía muchas dudas medioambientales respecto a nitratos, respecto al medio ambiente, respecto a la Directiva Marco del Agua, y que ellos no veían el proyecto por estos tipos de problemas? Cuando te plantean ese tipo de cuestiones en aquella reunión, imagino que dudas tendrían, pero claro, yo no sé esas dudas hasta dónde. Claro. Hasta pues, dónde era el pues yo le digo que esas dudas hasta hoy, esas dudas las tenemos hasta hoy, no se han resuelto todavía. Después repito que usted participa en el informe que se envía, pero
¿Usted ya no vuelve a saber más nada del informe? No, yo ya, como he dicho anteriormente... No, pero le estoy hablando le estoy hablando de octubre del 22. Se envía el documento que elaboramos, se envía a ¿Bruselas? Nosotros no a la autoridad de gestión, creo que era la Secretaría de Desarrollo Rural. Sí. Ellos integran todas las cuestiones de otros servicios, otras direcciones generales, envían el documento, entiendo que a Bruselas, pero yo no tengo el reporte de que haya habido de ahí, seguramente que lo haya, pero yo no he participado ya en eso, ¿no? Ni lo he visto, vamos, es que ni lo he visto. Ni lo ha visto. Pero ya le digo, por motivos de salud. Sí, usted se tuvo que apartar por motivos de salud y tal. Entonces no... Pero ¿ha seguido usted por los medios de comunicación? Pues hasta hace un mes, porque ya le digo que me dijeron que tenía que olvidarme de todo. Pues muy bien, yo le agradezco su comparecencia, le deseo una pronta recuperación. Muchísimas gracias. Y que siga usted trabajando tan bien como lo ha hecho hasta ahora en el proyecto de Regadío de Tierra de Barro, que falta nos va a hacer para convencer a la Unión Europea de que nos deje ejecutar los fondos. Nosotros, repito, le hemos traído en la mejor de las intenciones porque entendemos que su visión puede ser importante, de hecho por su trabajo, y no vamos a entrar en disquisiciones, no, mire, sinceramente, que alguien que ha sido juez y parte de este proyecto, porque se sabe con toda rotundidad, por la documentación que poseemos, que durante 8 años a ustedes los han estado engañando, porque, oiga, le podían haber dicho, mira, el proyecto de regadío de Tierra de Barro no cuela, vamos a ver si somos capaces de convencer a la Unión Europea de que nos lo financie, porque ya lo habían sacado del programa de desarrollo rural que se aprobó, es decir, el que aprueba la Unión Europea en diciembre del 21 no estaba el regadío de Tierra de Barro, ya había salido. Con lo cual, es una pena que Begoña García Bernal, el señor Mejías, secretario general de Desarrollo Rural, el señor Valerio, aquí presente de forma indecente, de mi forma de ver, a ustedes les engañaran vilmente y a toda la sociedad extremeña, no advirtiéndole de que existía un problema grave, muy grave con el regadío de Tierra de Barro, que lo tuvieron que retirar de la submedida 434, porque si no, la Unión Europea les amenazó de no aprobar el PDR, me parece de una gravedad tremenda, tremenda. Por lo menos ustedes deberían de haber conocido la verdad, y mucho más la sociedad extremeña y mucho más los afectados, es decir, los 1.200 regantes que los estaban presionando, mire usted, para que obtuvieran el dinero que ellos tenían que poner para la parte de su regadío. Imagínense ustedes que los señores de la comunidad de regantes hubiesen firmado el préstamo por el valor de 65 millones de euros, en el lío que hubiesen metido a estos señores. Imagínense ustedes en el lío que hubiesen metido a estos señores, Dios mío, de mi vida. Es algo absolutamente delirante lo que hemos podido apreciar y lo que hemos podido comprobar con esta documentación. Hemos podido tener un problemón, tenemos un problemón. La verdad, la falta de transparencia y la indignidad de un gobierno ocultando por motivos electorales un problema en un proyecto de vital importancia para el regadío de Tierra de Barro, nos parece una salvajada que no tiene nombre para llamarla, y una vileza de tal calibre que no se puede ni calificar. Muchas gracias por su comparecencia. Gracias a ustedes. Muchas gracias, señor Serrano. Don Luis Enrique Delgado Valiente, muchísimas gracias por su presencia en esta comisión. No le invito a quedarse porque ya nos vamos, pero que tenga usted un buen día y, señorías, sin más asuntos que tratar, siendo las 14 horas y 24 minutos y agotado el orden del día, se levanta la sesión.